Trajimos una Biblia, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impedirá que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Esta es la iglesia Oreb de los domingos a las 12, hermano. Creo que hay algún colado de las 10 o de las 8 que no estuvo allá, pero vino a este culto. Señor Santo, bendice a mi hermano, por favor. Úsalo, le has dado palabra para nosotros. Úsalo, Señor, para que trascienda nuestro corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Gracias. Tanto en la Biblia como en nuestro tiempo, el testimonio de uno mismo no vale. Si uno habla de sí mismo, pues está realmente interesado y ese no vale. Pero Jesús mismo reconoció eso. Es interesante escuchar al Señor allí hablando con los judíos, capítulo 5 de Juan, introducir el tema que vamos a hablar hoy con estas palabras: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Versículo 31. Si yo doy testimonio de mí mismo, dice Jesús, mi testimonio no es verdadero. El que da testimonio de mí es otro, y el que da testimonio, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Jesús reconoció entonces que su propio testimonio no era lo que iba a convencer a la gente, sino que él tenía que dar el testimonio de otro. Y en el Antiguo Testamento se hablaba de que para establecer cualquier acusación había que tener 2 o 3 testigos. Esa era la regla judicial con que se manejaba el pueblo de Israel. Pues bien, Jesús en este pasaje que acabamos de empezar a leer, capítulo 5 de Juan, vamos a seguir leyendo luego a partir del versículo 33, Jesús está estableciendo 4 testimonios. No 1, ni 2, ni 3, como hubiera sido válido, sino hasta 4. Yo quisiera hoy hablarles de esos 4 testimonios que afirman la persona de Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías enviado para salvación, como el Dios hecho hombre para obrar nuestra salvación, para cumplir con el propósito eterno de Dios. Puede que alguno aquí, entre los que nos acompañan hoy, quizás alguno de los que ha sido invitado, no reconoce todavía que Jesucristo es el camino, la verdad, la vida, que Jesucristo es el Señor y el Salvador, que Jesucristo es aquel único mediador entre Dios y los hombres. Si es así, yo le invito a que escuche estos 4 testimonios, a que conozca que hay quienes afirman la persona de Jesús, más allá de lo que él mismo podía decir sobre sí mismo. En primer lugar, tenemos el testimonio de los mensajeros. Fíjense ustedes que en los versículos 33 al 35 dicen así: ustedes enviaron mensajeros a Juan, está hablando de Juan el Bautista, ustedes enviaron mensajeros a Juan y él daba testimonio de la verdad. Pero yo no recibo el testimonio de parte del hombre, más bien digo esto para que ustedes sean salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un poco de tiempo en su luz. Aquí encontramos el testimonio entonces de Juan el Bautista. Este Juan fue enviado por Dios, algunos lo llaman el último profeta, fue el hombre que vino en nombre de Dios, preparando, dice la Escritura, el camino para el Mesías, es decir, allanando cualquier dificultad para que la gente pudiera conocer a Jesús. Su misión no era formar
un grupo religioso. Su misión en la vida no era atraer gente a sí mismo, aunque sí la atrajo. Su misión no era formar la nueva iglesia de Juan el Bautista. Hay algunos dicen que nosotros los bautistas venimos de allí, pero por supuesto no es verdad. Juan el Bautista no fundó una religión, pero él tenía como el dedo índice señalando hacia otro. Su misión era decir: el que viene después de mí, él es el que trae el mensaje de Dios para su vida. Él es el Salvador del mundo. Le preguntaban: ¿eres tú el Mesías? Y él decía: no. Ahora se imaginan, si le hubiera dicho sí, habría formado un tremendo grupo de gente, porque las multitudes iban a ser bautizadas por él, a que él les hablara en nombre de Dios. Y les hablaba duro y les hablaba difícil. Sin embargo, la gente se acercaba a Juan y le preguntaba sobre cómo aplicar la palabra de Dios para su vida. Juan un día estaba con 2 de sus seguidores. Estos 2 seguidores estaban a su lado como otros discípulos que ya tenía este hombre. Y lo interesante es que dice la Escritura que Jesús pasaba por allí. Y cuando Juan lo vio, le dijo a estos 2 que eran sus seguidores: allí está el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. No sé si al pastor Gilberto, a mí no me gusta que se me vaya la gente de la iglesia, pero Juan los echaba. Les decía: vayan con Jesús, no conmigo. No me sigan a mí, sigan a Jesús. Un mensajero fiel de la palabra de Dios. Alguien que quería que la gente reconociera en su corazón que Jesús era el Salvador del mundo. Y el testimonio de ese mensajero fiel es el primero de estos testimonios que estamos viendo en esta tarde. Es el que inicia el camino para mostrarle a la gente quién es Jesús. Otros son los mensajeros de Jesús a lo largo de la historia. Ustedes pueden recorrer la historia cristiana y encontrarán miles de personas que anunciaron el mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús se expandió y la fe cristiana colmó el Imperio Romano y luego otros lugares del mundo con el mensaje de la salvación. Ese mensaje ha llegado también hasta nosotros. Nosotros tenemos grandes mensajeros de Dios que anuncian con poder ese mensaje. Tenemos personas dedicadas a anunciar la palabra de Dios como su tarea primordial en la vida. Pero permítanme decirles que cada uno de los que estamos aquí, yo no podría mencionar más que un puñado de nombres que conozco, pero la mayoría de los que estamos aquí que conoce a Jesucristo es un mensajero del Señor. Y si usted no va a escuchar nada más del mensaje, sepa que el Señor hoy le llama a ser como Juan el Bautista, alguien que señala, alguien que indica, alguien que muestra el camino. Usted puede no tener todas las respuestas, y gloria a Dios que no tenemos todas las respuestas, pero podemos decirle a la gente: siga a Jesús. Él le dará respuesta para sus problemas y necesidades. ¿No se los va a solucionar todos? Mentiríamos si dijéramos que aquel que llega a ser cristiano ya tiene la panacea y nunca se enferma, ni tiene nada malo en su vida, ni tiene pérdida de trabajo. Todo eso nos ocurre. Pero ¿sabe qué? Lo podemos superar porque tenemos al Señor que toma nuestra mano, que nos fortalece, que nos ayuda. Por eso, mensajeros de Jesús aquí presentes, ustedes son el primer testimonio para el mensaje de Cristo. Pueden llevar ese mensaje que es irrefutable. Es decir, nadie puede negar lo que usted dice que el Señor hizo en su vida. Hubo un ciego que la historia está en Juan capítulo 9, 3 capítulos más adelante, donde ese hombre llegó a tener la vista porque Jesús le sanó y fue cuestionado por los líderes, por los religiosos, por la gente que sabía quién te sanó, qué hizo, cómo lo hizo.
Y este hombre llegó un momento en que, un poco ofuscado, yo creo, le dijo a aquella gente: miren, no sé lo que ustedes creen, pero yo sí sé una cosa. Antes era ciego, ahora veo. Mi hermano, usted puede decirle a la gente: antes yo era... Y bueno, usted pone ahí lo que era su vida. Usted cuenta su testimonio personal. Usted le dice que quizás era una persona grosera en su casa, que se portaba mal con su esposa o con su esposo, que criaba mal a sus hijos. Usted puede decir que usted tenía un vicio, que usted estaba adicto al alcohol, a las drogas, al tabaco, a cualquier otra cosa que dominaba su vida. Usted puede decir que era un mentiroso, que en su trabajo robaba, que hacía muchas cosas malas. Y si eso fue su vida, dígalo. Pero después dígalo, ¿saben qué? Jesús transformó mi vida. Jesús vino a mi corazón y Él perdonó mis pecados, por supuesto. Cuán importante es eso. Pero Él me ha dado una vida nueva y me permite vivir distinto y me permite ser diferente. Y aunque tenga fallas y aunque tengo pecados todavía en mi vida, yo los confieso, voy a mi Señor y Él me transforma y me hace una nueva persona día por día. Y me ayuda a mejorar y me ayuda a crecer. Y usted puede decirle a la gente entonces, como mensajero de Cristo, lo que era, lo que es y también lo que llegará a ser. Porque usted va a seguir creciendo en Cristo y en esta vida va a tener plenitud y vida abundante, dijo Jesús. Y yo le creo al Señor. Y usted va a tener no solo vida abundante aquí, sino que va a gozar la eternidad con su Señor. Le va a alabar, le va a servir, va a trabajar con Él, va a hacer lo que Él disponga. Yo no sé lo que nos va a hacer trabajar el Señor en el cielo, pero seguro que sí. De modo que prepárese porque usted es un mensajero de Jesucristo. La segunda cosa que nos muestra Jesús aquí es que no solo estaba el testimonio de los mensajeros, sino que había el testimonio también de las obras. En el versículo 36, Jesús continúa diciendo: pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para cumplirlas, las mismas obras que hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Las obras de Jesús. Jesús aclara muy bien que las obras que Él realiza son las que Dios le ha indicado o las que Dios le ha dado que hiciera. Aquí tenemos el valor, entonces, de Jesús como aquel que obra milagros. Ahora, ustedes tienen en la Biblia una cantidad de milagros que el Señor realizó y son suficientes para probar el poder que Jesús tenía para curar las enfermedades temporales de la gente, para aún resucitar a algunos muertos, para hacer obras poderosas con la naturaleza. Tremendo lo que se cuenta en la palabra de Dios que Él hacía mientras estaba aquí en la tierra. Y Jesús sigue realizando milagros de ese mismo tipo cuando nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Dios, oramos por los enfermos. ¿Y cuántas veces oramos y el Señor levanta a aquel que está enfermo? Y otras veces no lo hace porque su plan y su propósito es otro. Y nosotros reconocemos su soberanía, su autoridad y reconocemos que sus propósitos para nuestra vida son los que Él decide y acatamos su voluntad. Pero quiero que escuche muy bien que el milagro más importante que el Señor hace es la transformación de la vida, la transformación de nuestro ser interior, de nuestro carácter, de nuestra persona. Para la gloria de Dios, lo digo, yo he visto a muchos hermanos que tienen alguna dificultad física. Hoy tuvimos a nuestro querido hermano Lupo aquí. Y él lo dijo claramente, ¿verdad? Que hay una dificultad física. Sin embargo, ¿qué es lo más importante en la vida de Lupo?
que él proclama el nombre de Cristo. Proclama la autoridad de Jesús, proclama el Evangelio de Cristo con lo que hace. Y así hay tantos y tantos, que lo más importante que les ha ocurrido es acá, adentro. Han tenido el cambio transformador de vida. Jesús fue buscado por muchos como un milagrero, como uno más, al cual podían acudir para que les diera de comer, y lo buscaban para eso, y Jesús sabía que lo buscaban para eso, y también lo buscaban para que hiciera cualquier otra señal, como si fuera un mago. Le decían, haz una señal para que creamos. Y Jesús no se dejó llevar por ese tipo de personas. Las obras que Jesús realizó son las obras que solo Dios puede hacer. Hay muchos imitadores, hay muchos que proclaman tener autoridades que no tienen. En Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba allí, ustedes saben, la gente vio obras poderosas hechas por Moisés. Moisés tiró la vara y se convirtió en serpiente. Y los magos vinieron, toma, y tiraron sus varas y también hicieron serpientes. Bueno, la de Moisés se las comió, pero ese es otro tema. Imitaban la obra de Dios. Y luego tocó el río Nilo con la vara y hubo sangre. Y los magos hicieron lo mismo con ríos y fuentes por ahí, también hicieron sangre. Pero la tercer plaga de Egipto fue la famosa plaga de los piojos, que uno empieza a rascarse porque son bichitos muy, muy complicados. Y por todo Egipto había piojos. Y los magos quisieron hacer lo mismo con su vara mágica, pero no pudieron. Y fueron a Faraón y le dijeron, mira Faraón, este es el dedo de Dios. Con lo cual quisieron decir, no podemos. Y no pudieron nunca más. No aparecieron más en la historia. Porque el dedo de Dios, la obra de Dios, es la única obra que Él puede realizar y ningún otro puede imitar ni hacer. Cuando Dios cambia y transforma una vida, Él lo hace en una forma tal que es evidente que nadie la puede realizar. Muy bien, la proclamación del mensaje del Evangelio entonces la hacen los mensajeros, primer testigo. La hace las obras de Jesús, segundo testigo. Pero en tercer lugar tenemos también en los versículos 37 y 38, el testimonio del Padre. Dice allí 37, y el Padre que me envió ha dado testimonio, otra vez la palabra, testimonio de mí. Pero nunca han oído su voz, ni han visto su apariencia, ni tiene su palabra permaneciendo en ustedes, porque ustedes no creen a quien Él envió. Triste palabra del Señor allí. Él dice que el Padre habla, el Padre da testimonio de Jesús, pero ellos no la creen, no están dispuestos a aceptar la palabra de Dios, el testimonio de Dios. Hay dos oportunidades en que literalmente se dice que Dios, el Padre, habló con voz audible en relación con Jesús. Una de ellas fue cuando Jesús fue bautizado por Juan, por ese predicador, ese vocero de Dios, ese profeta. Cuando él le bautizó, una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y en la segunda oportunidad fue cuando en el monte llamado por muchos de la Transfiguración, Jesús estaba con sus tres íntimos, Pedro, Jacobo y Juan, y estaba también Moisés, y vino también Elías, estaban ahí con Jesús, y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Las dos veces un testimonio claro de que ahí estaba el Hijo de Dios. El testimonio del Padre estaba presente con algunos de sus seguidores y discípulos. Pero lo triste que Jesús dice aquí
es que la gente no creía ese testimonio del Padre. Ese testimonio que se había dado una y otra vez a lo largo de la historia. Ustedes pueden leer el principio de la epístola a los Hebreos y dice que Dios habló de muchas maneras y muchas veces a los padres, por los profetas y por otros voceros, y sin embargo no creían. Y en estos últimos tiempos, dice Hebreos, nos ha hablado por el Hijo. Tampoco al Hijo le aceptaban. Allí está el elemento que nos falta para unir esta declaración de la autoridad del Padre reconociendo a su Hijo y la aceptación o no de la gente. Y es lo que llamamos fe. Cuando nosotros necesitamos fe para poder aceptar, para poder recibir, para poder confiar en la palabra de Dios. Usted puede escuchar acá al predicador, a mí o a cualquier otro, domingo tras domingo, y puede entrar por aquí y salir por acá. Si no hay fe, si no se ejercita la fe, si no se confía en el Señor, pues sí, pasamos un lindo tiempo, algunos chistes buenos, otros malos, la pasamos bien, pero no ese es el propósito. El propósito es fe, aceptar por fe, porque yo no le puedo convencer a usted de la verdad del Evangelio. No le puedo convencer de que lo que ocurrió hace 2000 años en la cruz y en la resurrección de Cristo sea algo que usted tenga que aceptar porque lo entiende o porque lo capta. Es fe en que el Señor llevó mis pecados, sus pecados en la cruz. Es fe en que el Señor, por ese acto de sacrificio, nos perdona, paga el precio por nosotros, nos compra, nos hace suyos. Nos hace parte de su familia, de su pueblo. Y qué hermoso pueblo tienen ustedes aquí en Oreb. Esa es la bendición que solo se puede recibir teniendo entonces la fe necesaria para aceptar ese testimonio del Padre. Quiera Dios que en esta mañana, cuando dentro de unos 10 minutos o menos terminemos, podamos nosotros ejercer fe. Muchos ya han aceptado a Cristo aquí, estoy seguro, segurísimo, porque les he escuchado cantar y participar. Pero aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, confíen hoy en Jesucristo, por el testimonio de sus mensajeros, por el testimonio de las obras de Jesús, por el testimonio del Padre. Y finalmente nos queda un testimonio más, y es el testimonio de las Escrituras. Termina este pasaje, o la parte que nosotros vamos a usar de este pasaje, diciendo, 39, escudriñen las Escrituras, porque les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Jesús está diciéndonos que el cuarto testimonio acerca de Él mismo es lo que se llamaba en ese tiempo las Escrituras. Nosotros lo llamamos la Biblia o las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, como usted la quiera llamar. Este es el testimonio de Dios acerca de Jesucristo. La Biblia puede ser explicada de muchas maneras. Pero la más sencilla de todas es decir que la Biblia es el mensaje eterno de Dios acerca de Jesús. Desde el principio en Génesis hasta el último libro en Apocalipsis, Jesús es el centro de la Escritura. Él es el plan que Dios había previsto desde todos los tiempos. Él es el plan para rescatarnos del pecado. Él es aquel que nos puede dar la salvación. Y eso lo dice las Escrituras. Por eso, qué hermoso es poder levantarla cada domingo y decir las palabras de confesión en cuanto a la palabra de Dios. Las Escrituras tienen un propósito. Dice Juan 20:31 que Jesús hizo muchas cosas que no están escritas acá. Pero las que están escritas fueron escritas para que por medio de ellas
podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Mis hermanos, gloria a Dios por darnos la oportunidad de tener buenos libros. Yo he trabajado toda mi vida con libros. Varios de los que están ahí en el estante para vender han pasado por mis manos de alguna manera. Pero yo les puedo decir que todos aquellos libros son una guía o una manera de introducirnos a este libro. Son una ayuda para entender este libro. Y por favor, cómprenlos y hagan lo posible por leer buena literatura, pero alimente su vida cada día con la palabra de Dios. Si usted ya es cristiano, no deje pasar un día sin leer cuál es el mensaje de Dios para su vida. Mi esposa el otro día, en un congreso de mujeres, le decía a las hermanas que no se queden tranquilas con botanitas y con, ¿cómo le llaman? Snacks, más en inglés, sino que vayan al festín de la palabra de Dios, a la comida completa que está aquí. Porque cuando nos alimentamos así de snacks y de botanitas, no vamos a alimentar nuestra vida como corresponde. Vamos a tener un pregusto, pero el gusto es tener la palabra de Dios. Léala, estúdiela, llévela en su corazón. Pero el otro desafío es difúndala, compártala, haga que la palabra de Dios llegue a muchos corazones. Hace muchos años, en la década de 1950, hubo unos misioneros de Estados Unidos que fueron a mi país, Argentina, especialmente al norte de mi país, donde hay una zona o zonas muy montañosas y hay pequeñas comunidades de gente viviendo arriba de las montañas. Las ciudades están debajo, ahí es la vida más activa, pero allá no va casi nadie. Y estos misioneros dijeron, vamos a ir. Y la estrategia es, vamos a llevar la palabra de Dios. De modo que fueron y dejaron, no sé cuántas Biblias habrán dejado, en diferentes comunidades y pueblitos. Un año después volvieron y se encontraron con una iglesia. Claro, no era una iglesia bautista hasta ese momento, después sí, porque los misioneros eran bautistas, pero era un grupo de personas que había creído en Cristo, que había aceptado la salvación y que se dieron cuenta que tenían que leer la Biblia juntos, que tenían que orar, que tenían que nombrar a algunos dirigentes, algo tenían que hacer para seguir. No sabían nada de lo que nosotros ya somos expertos. Nosotros somos iglesieros, pero ellos no. Pero la palabra de Dios les dio el mensaje. La salvación de Jesucristo entró a su corazón y ellos pudieron entonces crecer y ir adelante con el mensaje de la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos, por eso, tener el compromiso hoy, ya dijimos, de ser mensajeros, contando nuestra propia experiencia de salvación y de ser difusores de la palabra de Dios, llevándola a hogares, a familias, a necesidades, a hospitales, a donde haya gente que no tiene al Señor y poniendo delante la palabra de salvación y de verdad con ellos. Profundicemos la lectura de la palabra de Dios si ya somos del Señor. Que ella sea la que nos vaya guiando en el camino hacia el conocimiento de Jesús. Yo no sé si usted se asombra como yo, pero yo me asombro de que el apóstol Pablo, después de 30 o más años de conocer a Cristo, dice en Filipenses 3 que él quería conocer a Cristo. Y uno dice, ¿cómo? Si ya lo conocía. Bueno, lo conocía hasta donde había podido conocerlo, pero su anhelo era conocer realmente a Jesucristo. De modo que usted
allí en lo íntimo de su corazón sabe cuánto todavía necesita conocer al Señor. Yo sé cuánto necesito conocer al Señor. Por eso le insto a que podamos decidir conocer más a nuestro Señor. Yo quisiera terminar hoy, porque les dije que terminaba en 10 minutos, y creo que voy por ahí, que podamos en este momento estar con nuestro corazón dispuesto a tomar alguna decisión en nuestra vida. Los que ya son cristianos aquí, la gran mayoría, por favor, esté orando para que usted pueda tomar alguna de estos consejos, de estas ideas, como usted lo vea, y pueda aplicarlo a su vida y crecer un poquito más en el Señor. Y ore por aquellos que necesitan a Cristo Jesús como su Salvador y Señor. Ore por aquellos que están acá mismo, en este hermoso lugar que Dios les ha permitido usar para la gloria de Él. Ore para que algunos de los que están aquí hoy puedan decirle al Señor Jesús que le entregan su vida de corazón. En los 2 servicios anteriores de esta mañana hemos tenido decisiones de fe, personas que han dicho que quieren seguir a Jesús. Y sería un gozo tremendo poder tener a otros que hoy digan que sí a Jesús, lo reciban como su Señor y Salvador, le den el control de su vida y que el Señor haga lo que Él quiera de ustedes, dándole una vida de bendición, dándole una vida donde usted va a tener algunas respuestas más de las que tiene hasta ahora y donde va a poder crecer y conocer más a Jesús. Por eso yo le invito a que incline su rostro, ore al Señor por los que necesitan tomar decisión y aquellos que quieren tomar una decisión en el nombre de Cristo, seguramente habrá quienes puedan ponerse en pie o levantar su mano y decir, ¿dónde están? Y desde aquí veremos y oraremos por ustedes. Si hay quienes en esta tarde ya puedan venir a aceptar a Cristo, por favor, háganlo. No dejen pasar esta oportunidad. No salgan de este lugar sin tener la respuesta de Cristo en su corazón. ¿Quiénes van a tomar esta decisión? Yo le invito en el nombre del Señor a que lo hagan. Dios le bendiga. Por favor, si hay niños, si hay jovencitos, yo tenía 9 años cuando acepté a Cristo. Usted puede tener esa edad o puede tener 70, no importa. La edad que tenga, venga a Cristo hoy. ¿Quiénes más van a venir al Señor en esta mañana, en esta tarde ya? ¿Quiénes aceptan a Cristo? Un momento más y vamos a orar. Que el Señor tome su vida en sus manos y usted pueda salir de aquí con el gozo de tener a Cristo Jesús en su vida. Señor, en esta tarde yo te doy gracias por cada uno de los que en este lugar te sirve y crece en tus caminos y da lo mejor de su vida y sus dones para ti. Gracias, Señor. Gracias por los líderes, gracias por cada uno de los que cumple alguna responsabilidad en esta iglesia. Que tú, Señor, les fortalezcas. Por los que están creciendo en la fe y están avanzando en la vida cristiana. Señor, tómales en tus manos también. Bendice a los pastores, gracias por sus vidas. Gracias por el testimonio de fe y de dedicación que ellos ponen llevando adelante tu iglesia. Señor, bendíceles ricamente y quédate con cada uno de los que estamos aquí, que podamos salir de este lugar glorificando tu nombre por Cristo Jesús. Amén.